Abra su Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Solamente vamos a leer hasta la coma. Este pastor va a predicar de la mitad de un versículo. Vamos a predicar de la mitad de un versículo. Y espero en Dios que Dios me dé la gracia, y como oraba recién, para predicar esa idea. Hace unos días estuve con unos hermanos compartiendo el día jueves en la noche y vimos varios de estos textos, los conversamos, vimos lo que Dios podía hablarnos, pero meditando el viernes y ayer también concentraré el mensaje solamente en esa idea inicial de esta maravillosa expresión de Cristo que está entre el versículo 15 en adelante hasta el verso 19, 20, donde se habla sobre el ministerio y la persona de Jesús. Pero quiero hoy día centrarme en este aspecto tan importante y espero que usted lo aprecie hoy día como relevante y que pueda también ser ministrado por la palabra del Señor. La Escritura dice en Colosenses 1:15, primera parte, dice: Él, Cristo, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible. Esa frase que parece tan simple, ¿no? Y que en esta iglesia en particular hemos comentado, conversado, en los discipulados se ha tratado. Yo creo que es bueno hoy día que recordemos esto, y porque ahí en la palabra Dios nos lo está recordando, profundizar un poco más en este aspecto. Debemos reconocer, hermanos, tenemos que reconocer que nosotros tenemos tendencia a poner más atención, a interesarnos más en aquello que vemos. Cuando hay algo que no estamos viendo, son cosas que en general tendemos a dejar de lado. Si estamos frente a algo que está muy presente frente a nuestros ojos, vamos a poner atención. Pero si no está frente a nuestros ojos, nuestra concentración en aquello, en aquella persona, en aquella idea, en aquella cosa, se pierde. Es más, si la Biblia hace referencia a esa idea de que nosotros podemos mirarnos en un espejo, ¿no? En la mañana. Podemos mirarnos al espejo. Usted se miró, puso atención en cómo andaba en la mañana en el espejo, ¿cierto? ¿Cuántos se miraron al espejo? ¿Sí? Si no lo hizo, ya sabe. La mansión siniestra puede andar suelta. Estoy bromeando. Hermano, cuando nosotros nos miramos al espejo en la mañana, nos observamos, ponemos atención, en ese minuto en particular, ponemos mucha atención en cómo vamos a salir, cómo estamos, qué la cejita, qué la pestañita, qué un puntito, qué cosita, y nos estamos mirando. Pero cuando salimos a la calle perdemos de vista esa imagen, porque ya salimos del espejo, ¿y qué nos sucede? Ya dejamos de prestar atención en cómo andamos. Y a lo mejor en la micro tomaste algo que estaba con tierra, te pasaste la mano así y andas con así y nada en la cara. Y ya andas por todos lados y no te has dado cuenta porque ya dejaste de poner atención en la imagen que tenías. Porque cuando está frente a nuestros ojos, cuando está visible algo, nosotros ponemos mucha atención. Pero innegablemente nos pasa que cuando eso no está al frente de nuestros ojos, nuestro interés, nuestro foco de atención disminuye. Y cuando la Biblia nos habla de que Cristo es la imagen del Dios invisible, está hablando de esta idea de que Dios sabe que nuestra atención se desfocaliza cuando la imagen, la presencia de Él no está frente a nuestras vidas. Es más, los seres humanos tenemos esa tendencia a querer ver lo que nos interesa. Cuando vino ahora el Papa, toda la gente podía verlo por televisión, pero no, muchos querían estar ahí, al borde del camino. Y se levantaban a las 5 de la mañana y querían estar al borde y se pelean seguramente por tener la mejor imagen de 3 segundos. Pero querían verlo, porque nos interesa. A usted le puede gustar un cantante de música y escuchar la música y disfrutar aquella canción aquí, pero si hay un concierto de él en Chile, usted va a pagar 50, 60, 100 lucas, porque usted lo quiere ver. ¿Sí o no? ¿No es así, mi familia? Porque nuestro interés es ver antes que solo saber o percibir ideas respecto de una persona o de alguna cosa. En las Escrituras se nos muestra esto. Y por eso el mensaje del día de hoy es: Él es la imagen del Dios invisible, tal como el texto lo dice. Y la Escritura, hermanos, nos muestra también en el libro de Lucas, capítulo 19, versos 2 y 4, la vida de un hombre que se llamaba Zaqueo. Y Zaqueo sabía de Jesús, había escuchado de Jesús, pero cuando supo que Jesús venía a su zona, ¿qué hizo él? Él quería verlo. Y dice el texto, verso 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
procuraba ver quién era Jesús, pero si ya le habían dicho quién era, le hablaron de él, pero él quería verlo. Pero no podía a causa de la multitud, porque además, es muy chistoso esto, pues era pequeño de estatura. Debe haber estado saltando entre medio de la gente y no podía ver, por mucha plata que tenía, no tenía un palco. Entonces, ¿qué hizo él? Y corriendo adelante se subió a un árbol sicómoro para verle, un gran árbol, porque había de pasar por allí. ¿Qué nos muestra esto? La misma idea. ¿No le bastaba oír de Jesús? ¿No le bastaba oír de Jesús que él tenía ciertas condiciones, quién se decía que era el Mesías? No, él quería verlo. Esto muestra entonces que nosotros no siempre nos contentamos solo con escuchar, sino que queremos ver. Nuestra tendencia es querer ver aquello que admiramos. Y es algo natural en el ser humano, es una tendencia que tenemos, queremos ver aquello que admiramos. Y cuando no logramos ver aquello que admiramos, nos complicamos. Estamos en conflicto interior. Vino el cantante y no pude ir. Pero si usted lo escucha todos los días en la radio, en el cassette, en el CD, pero es que usted se lo perdió porque no lo vio. Y se angustia porque no tuvo las lucas para ir a verlo. Entonces, ¿cuál es el problema de esto, hermano? De esta tendencia. Y por eso quiero poner atención sobre este texto que hoy día vimos, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Porque cuando nosotros no vemos aquello que admiramos, cuando entramos en este conflicto, entramos generalmente a esta tendencia que tuvo Tomás. Ver para creer. Y eso es un problema en la vida de los creyentes. El Evangelio de Juan, capítulo 20, cuando habla, por ejemplo, de esta aparición de Cristo después de la resurrección, ¿a quién se le aparece primero? A María Magdalena, a las mujeres. Se le aparece y ella fue y llevó esta historia, esta realidad de un suceso maravilloso a los discípulos que estaban escondidos en una cueva. Y les contó, Jesús resucitó, lo acabo de ver. Y no le creyeron. ¿Por qué? Porque ellos no lo habían visto. Porque ellos querían ver. Es más, el texto dice, y nos muestra, hermanos, en Juan 20, 25, que estaba ahí Tomás y dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué nos está mostrando? Esa terrible tendencia a que si no estamos viendo, no creemos. No creemos. ¿Está viendo hacia dónde va el mensaje? ¿Se está dando cuenta cuán conflictivo y conflictuante es esta idea de que los seres humanos, si no estamos mirando, no creemos? Y es un desafío para los creyentes. Es un desafío. Sinceramente, hermano, estamos muy apegados a los sentidos. Dios nos dio sentidos para captar la realidad. Dios nos dio sentidos naturales para captar lo que sucede, lo que gusta, lo que huele. Dios nos dio todas esas capacidades. Pero en relación a Dios, el uso de esos sentidos a veces es un problema, hermano. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios es invisible. Y esa verdad tan grande, que Dios es invisible, es un dilema para nosotros como creyentes. Y hoy día quiero que lo compartamos. El Dios del Antiguo Testamento se manifestó, se mostró porque los seres humanos a veces necesitaban una ayudita de verlo, hermano. Juan 1:18 dice, y Dios nadie le dio jamás, nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Por qué? Porque es invisible. ¿Cómo Dios se mostró a los hombres? Por la imagen de su sustancia, Cristo el Señor, hermanos. Él decidió mostrarse en esa época, en el Antiguo Testamento. Y es más, le prohibió, hermanos, le prohibió a las personas hacerse imágenes. Hacerse imágenes. El cuarto mandamiento dice, no te harás imagen, Éxodo 24. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios decidió mostrarse en una época especial mediante la perfecta imagen. Dios no quiere imágenes parciales. Dios no quiere imágenes que no le representen en su totalidad.
Hermano, usted puede dibujar la idea de la divinidad y aunque puede en algún aspecto menor acercarse a la idea de Dios, no le muestra cómo Él es. Usted puede tener un crucifijo, usted puede tener una imagen de Jesús, pero eso no se acerca a quien es Cristo. Por eso es tan importante, hermanos, y es innegable que este es un dilema para los creyentes. Es más, no solo para los creyentes, para incluso los no creyentes. Porque uno de los argumentos para reclamar contra la existencia de Dios es que no se le puede ver, no se le puede comprobar, no se le puede medir, no se puede palpar. No se le puede meter en un laboratorio y demostrar que Dios existe, porque Dios es invisible. Y esto es muy interesante, es un dilema por varias razones que hoy día quiero compartir con ustedes. Vamos a tratar en 3 puntos algunos aspectos del dilema del Dios invisible, que son aspectos profundos y que son interesantes de ver. También vamos a ver que Jesucristo entonces es la imagen del Dios invisible y las implicaciones de Jesús como la imagen del Dios invisible. Yo quiero que hoy día usted salga en su corazón abrazando el Evangelio y entienda cómo Dios quiere relacionarse con usted. A pesar de ese dilema que tenemos de que a Dios no le vemos, hermano, no le vemos. Vamos entonces a ver algunos aspectos de este dilema. Los ateos, hermanos, atacan el cristianismo porque dicen que la existencia de Dios no es comprobable. No es comprobable. Ellos utilizan este argumento muchas veces, quizá usted le ha predicado a familiares, a amigos, y te dicen, pero es que yo no lo veo, yo no lo siento, ¿cómo compruebo que Dios existe? Es más, y después dice, ¿y cómo Dios va a existir si hay hambre en África y la gente que se muere, que se mata? ¿Y cómo Dios va a existir si Dios es bueno? ¿Por qué mueren las personas inocentes? ¿Por qué los niñitos son abortados? ¿Por qué las mujeres son abandonadas? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Dios no existe. ¿Han escuchado eso, no? Ok. Es un dilema y los ateos usan este dilema para justamente explicar de que Dios no puede ser llevado a un laboratorio y comprobada su existencia en un laboratorio, hermanos. No es así. La verdad es que este argumento que usan tradicionalmente no está limitando la idea de que Dios pueda ser creído. Los propios ateos creen en cosas que no pueden comprobar. Y hay un sinnúmero de ellas. Es cosa de ponerse a investigar un poco los presupuestos de fe que ellos utilizan, por ejemplo, para interpretar las evidencias de una supuesta explosión Big Bang, de un aspecto geológico, de los millones de años. Todos los que han ido a las conferencias de respuestas en Génesis y se han metido en esa área, se dan cuenta que los ateos, los que no son creyentes, utilizan presupuestos de fe que no pueden comprobar para leer las evidencias. Por lo tanto, el hecho de que Dios no pueda ser metido en un laboratorio y comprobada su existencia científicamente, no limita el que Dios pueda ser creído y que podamos creer en este Dios maravilloso. Los seres humanos son así. Las Escrituras muestran cómo el corazón del hombre tiene esta tendencia. El Salmo 115:2 dice, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? La gente dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y mira lo que te pasó. ¿Dónde está tu Dios? Mira cómo estás enfermo. ¿Y dónde está tu Dios? Y mira que vino tu suegra. ¿Y dónde está tu Dios? Cuando viene mi suegra, yo digo, Dios sigue reinando. Dios sigue reinando en gloria y majestad. Y Dios me ayuda. ¿Se dan cuenta que las personas muchas veces dicen esto? Dan estos argumentos. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Esta idea de cuando hay un incrédulo que no quiere creer, uno dice, Señor, pero ¿por qué, Señor, no te le aparece a este tipo? Y en la noche cuando estés despierto te le aparece así en gloria y majestad y le tapas la boca que Dios no existe. ¿Le han dado ganas o no? De demostrarle a alguien, o a su esposo, a su esposa, a un amigo, que Dios se le aparezca así, que sea como se le apareció a Pablo allí camino a Damasco. Y que no tenga ni una excusa, se caiga al suelo. Sería fantástico. Fantástico, hermano. Pero no siempre pasa, hermano. Dios no es así. Dios no usa esas técnicas generalmente, salvo que Él tenga un propósito particular con alguien, como lo hizo con el apóstol Pablo. Pero Dios decidió mantenerse, digamos, invisible, porque Dios quiere que nos acerquemos por fe y no por vista. Por eso, hermanos, esta es la historia de la humanidad. Esta búsqueda de intentar ver a Dios, de intentar graficar
su invisibilidad a veces es un impedimento, pero para aquellos que creen no debiera ser un impedimento. Los seres humanos, hermanos, que intentan hacerlo, van a errar. Mas Dios nos dice y nos da ciertas señas. Dios dejó ciertas huellas, dejó ciertas firmas para afirmar nuestra fe. Una de ellas, hermanos, es lo que dice la Escritura. En el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es una firma en el cosmos. Hay una firma de Dios en el cosmos que está mostrando que aquel Dios maravilloso creó todas las cosas. Es más, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, porque Dios tiene cosas invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente. O sea, hay cosas que pueden ser vistas, que pueden ser entendidas, que pueden ser percibidas, hermanos, con claridad, desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Hermanos, si a los no creyentes que no han nacido de nuevo, Dios les dice, no tienen excusa, ¿qué excusa tenemos nosotros para no creer en Dios? ¿Qué excusa tenemos para no saber que Dios está aquí con nosotros? ¿Qué excusa tenemos para poder percibir de repente como que Dios no estuviera? Si Dios siempre está, porque Él dijo que estaba, aunque no lo veamos. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces el dilema del Dios invisible sin duda que es conflictivo. Y Dios está intentando responder esa debilidad a través de enviar a Cristo a este mundo. Otro punto importante, como parte de estos dilemas, es que los hombres en toda su historia han querido tener un Dios visible y palpable. Lo vemos. Todas las culturas han creado sus dioses, sus estatuas, sus imágenes. Han erigido tremendas construcciones, grandes pirámides, grandes esfinges, grandes y pequeñas. ¿Con qué idea? De poder representar aquello que ellos perciben, mas no ven. Porque Dios es invisible. Y como lo dije antes, el texto dice, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hermanos, hubo una época donde solamente el pueblo de Israel era el único pueblo que no tenía imágenes en el mundo. El pueblo de Israel llegó a tener un tiempo donde ellos adoraron a Dios de manera perfecta. Mas se extraviaron, Israel también se contaminó, es un problema de toda la humanidad. Es más, los cristianos históricamente, después de Cristo, también hemos sido contaminados con esa idea. La iglesia cristiana ha caído en esta idea de representar en imágenes aquello que no debe ser representado, porque Dios solamente designó la representación de su imagen a una persona, quien es Cristo. Él es la única imagen del Dios invisible válida para que nosotros podamos apoyar nuestra fe. Esta necesidad de tener mayor prueba de la existencia de Dios ha llevado a otros problemas, hermanos, a otros problemas. Porque como no vemos, hermanos, no vemos y no tenemos presente a Dios todo el tiempo frente a nuestros ojos, tenemos un problema de no ponerle atención e incluso no escuchar su voz. Hermano, ¿se imagina usted, solo imaginación, que Dios anduviera con usted físicamente presente todos los días con usted? Que usted se despierte y el Señor esté durmiendo en la cama de al lado. Que cuando usted se esté bañando el Señor le esté pasando el champú, el jabón. Y cuando usted vaya para la cocina a tomar desayuno, el Señor ya tenga la mesa puesta y se siente con usted a servirse desayuno. ¿Se imagina que cuando vaya a tomar la micro el Señor le haga así y vaya con usted, pague Él con la tarjeta VIP y lo acompañe, se siente? Y después vuelva con usted para la casa y usted lo esté mirando y Él se esté sonriendo a su lado y le esté conversando. ¿Usted cree que pecaría? Porque ahí hay un dilema. Porque no crees tú que Dios no está, mas Dios está. Por lo tanto, los hombres quieren, hermanos, al menos oír la voz de Dios, oír. Y cuando no oyen y Dios de alguna manera como pareciera que no les respondiera, los seres humanos se desesperan.
Incluso los creyentes se desesperan porque tienen este dilema de que no lo están viendo. Más Dios está ahí, hermanos, y Dios quiere hablarnos, y Dios nos ha dado su palabra para hablarnos, y su Espíritu Santo para revelarnos la palabra, para hablarnos, para que aunque no le veamos, le escuchemos, hermanos, le escuchemos. La Biblia nos cuenta un evento del rey Saúl, que en un minuto de desesperación, como a veces desesperaciones pasamos nosotros, ¿no? Hay momentos conflictivos en la vida que no sabemos qué rayo hacer, y empezamos, WhatsApp, pastor, hermana, hermano, estoy en tal problema, porque estamos conflictuados. A todos nos pasa, o no, me pasa a mí nomás. A todos nos pasa. Y comenzamos en esta angustia de escuchar y que Dios nos diga y que Dios nos hable. Saúl, el rey Saúl, pasó un problema similar. Estaba en un conflicto, hermanos. Y en un minuto ese rey, como no escuchaba respuesta en un minuto, dijo, voy a buscar otro medio. Y buscó una medium. Y empezó a conectarse. Se quiso conectar con el más allá. Y buscó una medium. Primera de Samuel 28, 3 al 7 dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, el profeta que era la voz de Dios para Saúl, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O sea, mientras estuvo Samuel, sacó a todos los encantadores y los adivinos. Todos los que supuestamente se comunican con el más allá. No van ni para acá ni para allá esos tipos, hermano. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. En buen chileno, no lo voy a decir. Y se turbó su corazón en gran manera. Hermano, es como nos sucede a nosotros. La vida está bien, está todo bien y de repente los conflictos se nos levantan. Y un problemón gigante. ¿Les ha pasado, no? Que usted está súper tranquilo y tropical y de repente así de la nada, ¡guau! Un gran ejército frente a nosotros. Un gran problema frente a nosotros. Él se turbó y tuvo miedo. ¿Por qué? Porque no está viendo a Dios, al Dios de los cielos, al ejército del cielo defendiéndole. No lo ve. No lo ve. Y como no lo vio y tuvo miedo, en vez de clamar a Dios y hacer culto y ponerse a oración y levantarse a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana a venir con el pastor a orar. ¡Aló! En vez de no levantarse temprano a interceder y orar y abrir la Biblia, buscó una medium. Alguien que le hablara, le hiciera el carrier con el más allá. Dios mío. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga un espíritu de adivinación. Siempre son mujeres. ¿Se han visto, no? Es muy típico, hermano. No, sí, también hay hombres, estoy bromeando. Pero hay una tendencia, ¿por qué? Por los sentimientos, por esa percepción, porque siento. La mayoría de las iglesias que son en la onda profética son puras mujeres. Por esta sensualidad, esta tendencia a percibir lo sensual y andar por sentimiento, hermano. Y no estoy menospreciando los sentimientos, el mal uso de ellos sí. Por lo tanto, hermano, dice ahí, búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Para quienes no han leído la historia, esta mujer invoca, ¿cierto?, al espíritu de Samuel y supuestamente dice ella que ve el espíritu de los dioses levantándose y aparece una persona ahí y él dice que él entendió que era Samuel y le habló. Era un demonio, hermano. Se le apareció un demonio. Y aunque nosotros digamos, pastor, yo nunca haría eso, hermano, nunca. Andamos en búsqueda de respuestas a veces en otros lados. Algunos creyentes todavía ven el horóscopo, hermano. Algunos agarran la taza del café y se ponen a leer el fondo. Dios mío. Dios prohíbe toda búsqueda de voces fuera de su palabra escrita, inspirada por Dios. Lo prohíbe. Porque Él sabe que hay una sola palabra inspirada, exhalada por Él,
su palabra. La Escritura dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios exhaló su palabra. Cuando dice la Biblia inspirada, no es esto, es hacia afuera, por si acaso, es exhalada. Deuteronomio, la Biblia dice en Deuteronomio 18, 9 al 12, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, como lo hacían algunos paganos, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Eso es una herejía, hermanos, para Dios. Porque Dios tiene una sola voz autorizada y una sola imagen representada. ¿Quién es Cristo? El verbo. El verbo es la palabra. El verbo es la manifestación hablada de Dios. No solo el acto, sino también el verbo, la comunicación del pensamiento de Dios para aquellos que quieren escuchar ese pensamiento. Levíticos 26 también nos agrega: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, porque Dios no anda con chicas, lo califica como esto es una prostitución que abandona la fidelidad al Dios verdadero, es una prostitución, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Dios es categórico. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que nosotros entendamos que hay un solo Dios verdadero, una sola palabra verdadera, que es una sola voluntad y no hay dos. Lo estamos viendo, mi familia. Pero ese es un riesgo porque los hombres queremos oír a Dios y cuando de repente da la impresión que Dios no nos hablara, en vez de ir e insistir y buscar a Dios y clamar y que Dios me responda y esperar mientras busco, empiezo a escuchar otras voces. Y como Dios no me responde, le ando preguntando a medio mundo qué opinan. Y le ando preguntando a 30, 40 personas y entre medio no salta un brujo por ahí. Y ando preguntándole a la gente como si la gente tuviera la respuesta. En vez de preguntarle al Dios de los cielos y meterse en la palabra y escuchar lo que Dios dice. Y leer aquí la perfecta voluntad de Dios. Cada vez que tú lees la Escritura, esas cositas de color que de repente tenemos marcadas, esas cositas con verde, amarillo, lapicitos azules, algunas ordenadas, otras no mucho. ¿Saben qué es eso? Cada vez que Dios te habló. Pero hay algunas Biblias que son vírgenes, hermano. Están de adorno para trancar la puerta, en algunos casos, abierta en el Salmo 91, pensando que eso les va a ayudar. Y puedes gastarte horas orando, pero si no lees la Escritura, ¿qué Dios te va a hablar? Lo que tú crees que te habla. Por eso Dios está llamando a su pueblo a que entendamos que Dios no usa medium. Dios envió a Jesús y viene en persona con su Espíritu Santo a hablarnos directamente. Mas Dios usa la iglesia de manera especial, por pura misericordia. Y por eso es bueno también congregarse. Porque Dios nos habla en este momento. ¿O no le está hablando a usted, hermano? Gloria a Dios. ¿Qué otro dilema tenemos aquí? Las personas buscan lo sensible o emocional en su espiritualidad. Y lo que decía recién, hermano, lamentablemente, a pesar de que los sentimientos son maravillosos, porque nos permiten disfrutar y también sentir la experiencia de las situaciones de la vida, como nuestra relación con Dios, como también la relación con los demás, nos permiten disfrutar, pero también dolernos de aquello. El problema es que muchos creyentes se mueven por esas sensaciones, hermano. Y lo que van y buscan iglesias donde puedan sentir. Y si en su vida fue cumbianchero, mientras más cumbianchera la iglesia, más presencia de Dios. Es impresionante. Están en una búsqueda de sentir a Dios. Y Dios nunca ha querido que nuestra relación fuese así en primera instancia, sino más bien cuando estamos con Él, cuando escuchamos su voz, cuando sabemos que Dios está, sentimos de la manera correcta.
Lo estamos viendo mi familia. Entonces, por eso, hermano, otras religiones, otros cultos tienen tanto éxito. ¿Por qué? ¿En qué se concentran? En generar experiencias. Por ejemplo, este templo que inauguraron hace poco tiempo aquí en Peñarolén. ¿Quiénes han ido? Confiesen, pecadores. El Bajay. Ese templo que está ahí. La gente llega a ese lugar, por lo que me han contado, porque yo no he ido. La gente llega a ese lugar y siente experiencia. Es una experiencia. Sienten algo especial. Sienten una paz. Y se paran ahí en el lugar y como es espiral, la gente está ahí. Sienten y creen que ese lugar es un lugar que está conectado entre la energía del espacio y Dios con ellos. ¡Ah! Y salen de ahí renovados. Hermano, eso está preparado. Ponen aromas, ponen música en algunos lugares, suave, melodías, para tocar tus sentimientos y para que el creyente se mueva por sensaciones. Y no quiere decir que Dios no quiera que sintamos, hermano, no malentienda. Dios quiere que sientas su presencia y que su gloria se manifieste en tu vida, pero no por esos métodos, sino porque Él realmente está teniendo una comunión íntima contigo. Lo estamos viendo, mi familia. Y eso es por la oración y la palabra. Por eso, lo que hacen esta gente es conectarle y extraviar a la gente de la correcta espiritualidad por medio solo de sensaciones. Además, hermanos, las personas no ponen atención a ciertas cosas importantes cuando no las estás viendo, lo que les decía delante. Dejamos de percibir cosas relevantes. Por ejemplo, hermano, la realidad del infierno y del cielo. Como no estamos mirando ahora el cielo y el infierno, es como que fuera una subrealidad, un universo paralelo. Hermano, el cielo y el infierno son reales y están hechos ahora, están creados y están operativos y funcionando. Y aquel que parta de este mundo se va a ir sin Cristo, se va al infierno. Y es real y es eterno y nadie sale de ahí. Y el cielo también es real. Porque aquellos que mueren en Cristo, como le dijo al hombre de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero como no lo estamos viendo, perdemos la realidad de que esos lugares son reales. Y que cuando nosotros estamos aquí, estamos también muy conscientes de que en cualquier minuto, para allá nos vamos. Para el cielo, ¿cierto? Amén. ¿Está seguro usted? Por Cristo, por la gracia de Jesús. La Biblia dice con toda claridad, hermano, en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay segundas oportunidades, solo una. Mientras vivas, crees en Jesús y confías en su obra y permaneces en ella, vas a ir al cielo porque después hay un juicio, donde todos deberemos dar cuenta de aquello que hemos hecho. Pero también, hermano, nos pasa que hablamos poco y conocemos poco del enemigo, Satanás, a pesar de que es muy real. Pastor, yo no hablo del diablo, le tengo miedo. No. Hermano, usted tiene que estar muy consciente y claro de quién es Satanás. Satanás, usted tiene que tener clarito cuál es su domicilio, a qué se dedica, qué es lo que él utiliza como herramientas. ¿Cuáles son las técnicas que él usa para hacer tropezar a los creyentes y a los no creyentes? Conocer muy bien al enemigo, pero como no nos interesa y no lo estamos mirando, no se te aparece en la mañana el diablo, salvo cuando despierte tu señora no se... No. Son bromas. Mi esposa es hermosa cuando despierta. Primera de Pedro 5:8 dice, miren lo que dice la Escritura. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No significa que usted deba tener miedo, pero tú tienes que tener claro con sus ojos espirituales que Satanás todo el tiempo va a intentar botarte y está detrás tuyo. Te está buscando, matador. Te quiere matar. Te quiere matar, robar y destruir. A ti, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus nietos. Va a destruir tu familia si tú estás con los labios separados.
Va a usar tu propio carácter para destruir tu vida y la de los demás. Va a usar tus propias debilidades para destruir tu vida y tu matrimonio y a los demás. Lo va a usar. Y como no somos conscientes, andamos con los labios separados, hermano. Porque no lo estamos viendo. Pero si ¿te imaginas que el diablo estuviera todo el rato aparecido frente a ti sentado? Así como les dije la analogía de Cristo. Que el diablo estuviera presente y que los demonios ustedes los pudieran ver. ¿Ustedes no andarían reprendiéndolos todo el rato? Se aprenderían todas las oraciones para reprender demonios, hermano, si lo estuvieran mirando. Andarían, pero santitos conectados con Dios si vieran los demonios todo el tiempo. ¿Sí o no, mi hermano? Pero porque no lo vemos, no somos conscientes de que el mal y la realidad espiritual diabólica existe y se está moviendo y está trabajando. En 2 Corintios 2, 10, 11 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué es tan bueno perdonarse? ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y como los creyentes no están viendo al diablo, cómo genera situaciones con su propio carácter y su propia vida, y no viven una vida conectada realmente con Dios, que pueden decir que la llevan, Satanás gana ventaja. Satanás gana ventaja. Y muchos creyentes se tornan esclavos de sus propias pasiones, porque Satanás les hace pisar el palito a cada rato, hermano. Tenemos que estar muy atentos. Otro punto, hermanos. Dios es omnipresente y no siempre lo atendemos. Mire lo que dice el Salmo 139. Versos 11 y 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que nuestro Dios, hermano, está en todo lugar, y que no hay lugar oscuro, ni lugar recóndito donde Dios no esté. Donde Dios no nos pueda ver, donde Dios no nos pueda observar y juzgar nuestros actos, hermano. Dios está en todo lugar. Mire lo que dice el Salmo 139, versos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Qué maravilloso. Qué maravilloso es saber que Dios está en todo lugar. Pero cuán presente tiene que estar eso en nuestro corazón. Ante este dilema, ante este gran problema, esta gran dificultad de que nosotros perdemos de vista las cosas que no estamos observando con nuestros ojos naturales. Tenemos que poner mucha atención a la respuesta de Dios. ¿Cuál fue esta respuesta? Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y quiero que abrace esto en su corazón. Quiero que abrace esto en su corazón. Porque Cristo vino a este mundo. El verbo, la palabra, la comunicación de Dios al mundo vino para que Dios fuese conocido. Para que Dios, los seres humanos, tuviéramos la oportunidad de estar con Él. De palparle, de tocarle. Los apóstoles tuvieron esa oportunidad. Fue el verbo tocante, el verbo que pudieron tocar. Lo abrazaron, comieron con Él, lo escucharon, lo vieron reír, lo vieron turbarse. Estuvo con ellos. Como ejemplo entonces de esta unidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, el mismo Cristo que vino a este mundo estaba representando las cualidades del Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hermano, ¿en qué cosas? En su poder. En su poder. Recuerde lo siguiente. Jesús resucitó a Lázaro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él tiene poder de hacerlo. Pero también el mismo Jesús que caminaba sobre el agua y detuvo la tormenta con su autoridad y su poder, es el mismo Dios del Antiguo Testamento que abrió el Mar Rojo y le dio de comer toda la trayectoria al pueblo de Israel en el desierto. El que alimentó a cerca de 15,000 personas, multiplicando 5 panes y 2 peces, es el mismo Dios que abasteció de alimento a toda una generación mientras estuvo en el desierto. Cristo estaba mostrando las mismas características del Dios del Antiguo Testamento. Ese mismo Cristo, hermano,
que nosotros vimos encarnado, o sea, es el Dios todopoderoso que se mostró en gloria y majestad en todo el Antiguo Testamento. Mas Él mostró su poder mientras estuvo y caminó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Pero también Cristo, hermano, mostró su santidad. Por ejemplo, el mismo Cristo que juzgó a aquellos hombres que estaban en el templo vendiendo y haciendo mercadeo y transformaron la casa de Dios en un lugar de usura, de comercio solamente, sin que fuera dedicado con temor y temblor a la gloria de Dios. Ese mismo Cristo que juzgó a esa gente y les dio latigazos y volteó sus mesas, ese mismo celo es el celo que Dios mostraba en el Antiguo Testamento a aquellos que se acercaban a su trono, a su culto, a lo que Él instituyó sin reverencia. Ejemplo de ello, hermano, Levítico 10, 11 y 12, la vida de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran los hijos del sacerdote Aarón. Tenían pituto, hermano. Eran los hijos del sumo sacerdote Aarón. Y Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron un día, se les ocurrió, sin permiso, cada uno de su incensario y pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová, los dos cocinados en un minuto. Porque Dios es Dios celoso. Ese mismo celo fue el que Cristo mostró en la puerta del templo con aquellas personas que se acercaban al lugar de culto sin reverencia. ¿Cuántos creyentes hoy día se acercan a Dios sin reverencia? Les da lo mismo. Se acercan tuteando a Dios. Una vez una persona en consejería, años atrás, varios años atrás, conversábamos con esta persona y me decía, sí, es que yo a Dios le reclamo. Dios, tú me dijiste que me ibas a dar esto y me lo tienes que dar. Me dio un temor tan fuerte que no aguanté y le dije, ¿sabes, hermana? Ya dije que era mujer. Hermana, no haga eso. Usted debe temer a Dios. Usted no puede tutear a Dios. Dios no es su partner. Dios no es su perrito faldero que está para hacer lo que usted quiera. Dios es el Dios del cielo y usted debe ser reverente. En el Antiguo Testamento Dios juzgó esa actitud matando a las personas. Tú no has muerto porque Cristo te ha justificado. Mas hoy veo su vida, en perspectiva, veo su vida después de varios años. Su vida está destruida. Su familia está destruida. Todo está mal. Y digo, wow, ¿tendrá conexión? Es muy probable. Porque uno se acerca a Dios con reverencia. Cristo no es el amigo fiel de Toy Story. Aunque Él es amigo y llama amigo, pero dice que es mi amigo, aquel que obedece mi palabra, aquel que ama la voluntad de mi Padre, ese es su amigo, si no es su enemigo. Jesús no es mi amigo porque me perdona todo lo que yo hago. Jesús dijo, yo soy tu amigo, tú eres mi amigo, cuando obedeces mi palabra. Y amas al quien yo amo, a mi Padre que está en los cielos. Lo estamos viendo en mi familia. El mismo celo que Jesús mostró en el Nuevo Testamento es aquel celo que Dios mostraba, el Padre mostraba en el Antiguo Testamento. Otro texto, 2 Samuel 6, del 6 al 7, el caso de Usa. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, una persona que estaba ahí en el entorno, que tenía aparentemente una buena intención, porque traían el arca de Dios, el arca donde Dios se manifestaba de vuelta a Israel, y Dios dijo, no toquen el arca, tómenla de cierta manera, pónganla sobre los bueyes y llévenla, pero no la toquen. Y en un minuto como que se iba a caer porque el camino tenía piedra, y Usa fue y tocó el arca. Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor, escucha esa palabra, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué Dios lo hirió? Por aquella temeridad. Porque, hermano,
cuando Dios dice algo, es para cumplirlo. ¿Por qué, hermanos, si es así, nosotros no hemos sido fundidos? ¿Por qué hoy día nosotros aquí, Iglesia de Dios, aquí en la Florida, iglesia, por qué no hemos sido fundidos? ¿Por qué no hemos caído muertos? Solamente porque Cristo ha sido nuestro mediador. Porque Cristo ha pagado nuestros pecados. Porque Cristo nos ha justificado. Porque Cristo, la imagen de Dios, vino a este mundo a salvarnos y a pagar nuestra irresponsabilidad, nuestros pecados. Estos hechos entonces, mi familia, muestran este celo de Dios. Por lo tanto, ¿cómo resolvió Dios el dilema del Dios invisible viniendo a este mundo, hermano? Haciéndose palpable. Le vieron, la gente le vio. Usted diría, pastor, yo quiero verlo también. Pero muchos lo vieron y no creyeron. Dios quiere que nosotros nos acerquemos confiadamente. Y Dios resuelve y nos ayuda con otras señas. Pero fíjense, cómo la gente lo vio y no creyó. Felipe le dijo en Juan 14, 8 al 10, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstralo y te creo. Eso le dijo, ¿no? Señor, si nos muestras, te creemos ya, la firme, ahora sí. Ahora como que te estamos creyendo. Como que más o menos te creemos, sí, eres poderoso, caminaste sobre el agua, multiplicaste los panes, resucitaste a Lázaro, hiciste cosas que ningún ser humano común haría, pero muéstranos al papá y te creemos. Te lo doy firmado. ¿Se dan cuenta ese juego? Que yo estoy haciendo una paráfrasis de esta historia. ¿Se dan cuenta ese juego en que a veces los creyentes caemos? Los creyentes podemos caer en ese juego. Señor, si tú me das esto, yo creo que tú eres real. Señor, si tú me respondes esta oración, yo sí, ahora sí te voy a servir. Señor, si tú me sacas de las deudas, ahora voy a diezmar. Señor, si tú arreglas mi matrimonio, voy a creer que tú eres real. ¿No es la misma actitud? ¿No es la misma actitud? De incredulidad y de poca reverencia ante el Dios de los cielos. Dios merece todo nuestro respeto. Dios merece toda nuestra fe. Dios merece todo nuestro servicio. Dios merece hasta nuestro sufrimiento. Porque Él es digno de todo lo creado. Amén. ¿Estamos viendo, mi familia? Pero Felipe no creía. Muéstranos al Padre. Y Jesús viene y les dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo que está en su palabra, iglesia, lo que está aquí puesto en su palabra, es la voz de Dios para tu vida. Lo que está aquí en las Escrituras y que el Espíritu Santo ilumina en tu corazón es la voz de Dios para tu vida. Para que experimentes su verdad, para que escuches su voz, incluso, hermano, para que puedas percibir que Él está ahí contigo. No hay nada mayor que Cristo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no hay nada mayor que Cristo. Cristo es el clímax de la revelación. Cristo es el punto más alto de la manifestación de Dios al mundo. Dios no va a mostrar más que lo que ya mostró, porque ese era el punto final. Ese era el punto máximo de la revelación. Cristo viniendo a este mundo, diciendo todo lo que tenía que ser dicho, explicando todo lo que había que explicar, para que los creyentes siguieran su camino. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, por los profetas. Ya se acabó la era esa de los profetas. Ahora, hermano, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No andes buscando voces. No, es que voy a ir detrás de este profeta que tiene una palabra de Dios para mí. Abra su Biblia que va a decir lo mismo. Cuán mala comprensión teológica a veces hay en la iglesia.
No comprendemos qué Dios hizo. Dios quiso poner su revelación máxima, el verbo, su palabra, Él hablándonos y diciéndonos y explicando todo lo que había que explicar y mostrándonos todo lo que había que mostrar. No necesitamos más porque Cristo es suficiente. ¿Qué fue lo que vino Pablo a corregir y Epafras a corregir en la iglesia de Colosas? Que Cristo no era suficiente. Ellos querían adoración a ángeles. Ellos querían nuevas filosofías para aumentar su conocimiento y nuevas experiencias sobrenaturales. Y se alejaron, hermanos, se alejaron del camino que Dios trazó, que conociéramos a Jesús por medio de su palabra. ¿Qué implicaciones entonces tiene esto? ¿Cuáles son las implicaciones? Primero, no puede haber insatisfacción en relación a lo que Dios ya reveló. La iglesia de Colosas era una iglesia insatisfecha. La iglesia de Colosenses era una iglesia insatisfecha con lo que Dios había dicho. Ellos querían más. Ellos querían más experiencias. Ellos querían percibir cosas que no se perciben con el culto estricto que muestra la Escritura. No, ellos quieren más. Y por eso el apóstol Pablo viene a corregir esta idea. Pastor, entonces no puedo preguntar cosas que no me cuadran. Por supuesto. Pero una cosa es preguntar cosas que no entiendo. Y otra cosa es tener un espíritu de incredulidad, como tienen los incrédulos. Lo estamos viendo mi familia. Y segundo punto, ¿qué implicaciones tiene? Que Él es la única imagen a ser adorada. Como dije hace un rato atrás, esa es la única imagen lícita permitida para adorar. Él es la única representación física de Dios que Él permite, porque en esa imagen encarnada Dios se mostró en plenitud. La Biblia dice que en Él habitó toda la plenitud de la deidad. Dios se manifestó y le vieron. Por eso, hermano, por muy hermoso que usted tenga una figura, por muy lindo que tenga un cuadro que le sacaron un ojo de la cara porque mostraba a Cristo, ninguna de esas imágenes representa ni se acerca a la gloria vista en Jesús. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. La Biblia nos muestra un relato de Jesús. La Biblia nos muestra, pero particularmente Apocalipsis, y lo leí al principio de esta reunión, a las 10. Apocalipsis 1, 13 al 18. Miren este relato, que es un relato increíble, un retrato hablado de Jesús, pero al mismo tiempo un retrato aterrador. Dice así: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Fíjense que un retrato hablado de Cristo. En los evangelios nunca nos dieron un retrato hablado. En ninguna otra parte de la Biblia hay un retrato hablado de Cristo. Aquí hay un retrato hablado de Cristo. Y dice ahí, verso 14, su cabeza y sus cabellos, hermanos, eran blancos como lana, blanca lana, como nieve. Sus ojos, hermanos, como llamas de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas. Y de su boca, hermanos, salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando alguien ve así, hermano, algo así, ¿qué le pasa? Miren lo que dice. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Sabe qué nos está diciendo Dios aquí? Que ese Cristo es Dios mismo. Es la gloria de Dios mostrada en la persona de Jesús. Ese Dios grande, dice ahí la Escritura, que le puso su diestra sobre él, puso su diestra sobre Juan, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Saben por qué Jesús se le presentó así a Juan?
¿Sabe por qué Jesús se le mostró en gloria, majestad, con los ojos como fuego, con una espada sobre la boca, con las estrellas en su mano, con toda esa gloria? ¿Saben por qué? Y más le dijo, yo tengo las llaves de la muerte, le dijo. ¿Saben por qué? Porque Juan estaba desterrado en una isla, sufriendo, a punto de morir. ¿Y saben por qué Dios se le apareció de esa manera gloriosa? Para consolar su corazón. Porque aunque estés sufriendo, hijo, le dijo, aunque estés sufriendo y vayas a morir desterrado en este lugar, yo tengo las llaves de la muerte. Porque aunque mueras, vivirás. ¿Qué nos quiere decir con esto Dios a nosotros hoy día? De que es cierto el dilema, es cierto. Nos cuesta creer cuando no vemos. Mas Dios nos ha dejado señas, hermanos. Y nos ha puesto señas. Y nos ha trazado un camino para ayudarnos en nuestra debilidad. Mas tenemos que entender que Dios determinó que así fuese. Dios no se va a aparecer necesariamente a tu vida. Porque Él quiere que creas y que camines por fe. Él dejó estas señas como la Santa Cena, hermano. La Santa Cena, en ella el Señor nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha entregado, ese texto que yo leo cada vez que nos juntamos a Santa Cena. Porque cuando hay Santa Cena, ¿sabe lo que Él hace? Nos pone frente a nosotros un trozo de pan y una copa de vino. ¿Saben para qué? Para que veamos, para ayudarnos. Porque podríamos haber orado nomás. Podríamos haber orado y decir, como que estamos partiendo el pan, como que estamos tomando una copa. Pero Dios quiso ayudarnos. Y en esa experiencia física, Dios se manifiesta en nuestra vida. Y nos da una ayuda en nuestro corazón, porque ese pan representa su cuerpo molido por nosotros. Y esa copa, aquella sangre derramada por nuestros pecados. Y Dios se hace real en esa experiencia maravillosa, en esos momentos. Pero ¿saben también cuando Dios también se manifiesta en nuestras vidas? Cuando los cristianos se congregan, abren las Escrituras y comenzamos a percibir que Dios nos está hablando. Yo le pregunto a usted, hermano, esta mañana, ¿Dios te está hablando? ¿Dios te ha hablado en este rato? Pero ¿y si el que está hablando es el pastor? Que no se parece pero casi en nada a Jesús. Digo casi porque algo de Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? En todos nosotros. Pero ¿por qué lo percibimos? ¿Por qué sabemos que Dios nos habla? Porque Dios instituyó que por medio de su palabra inspirada nosotros escuchemos su voz. Cuando un predicador imperfecto predica la palabra, cuando un hombre imperfecto abre las Escrituras, las lee, y los creyentes escuchan, ponen atención, ponen su corazón en ello, y quieren oír la voz de Dios, Dios les habla, hermanos. La pregunta para nosotros hoy día, ¿por qué pasamos tan poco tiempo en eso? Pasamos más tiempo llorando y lamentando. Pasamos más tiempo criticando y murmurando que metidos en la palabra y en oración, que es cuando Dios nos habla. ¿Cuánto lo han recibido, hermano? La Santa Cena. En esa Santa Cena, Dios se hace visible y cercano. Y por medio de la predicación de su palabra, Dios nos habla con toda claridad. Son pequeñas señas de la gloria venidera. Son pequeñas. Pero Dios dice a su pueblo que te baste su gracia. Que sea suficiente para tu corazón aquellas señas que Dios ha dejado. Y que camines por fe, siguiendo aquellas señas, siguiendo su palabra. Porque quien sigue su palabra por fe va a encontrar la gloria de Dios en la eternidad. Ese es el mensaje de Dios para nosotros hoy día. Él le está pidiendo a su pueblo hoy día que no busque otras imágenes, que no busque otras voces, porque Dios determinó una sola imagen y una sola voz, Cristo el Señor. Hermanos, lo que Dios nos ha dado es suficiente, porque Cristo es todo y suficiente. Vamos.